Qué bueno que pude estar un día como hoy y ver esa decisión tan grande que tomó Raúl. Raúl era una de mis ovejitas preferidas y qué bueno verlo de nuevo. Hay gozo en el cielo y en el corazón de todos los miembros de la iglesia. Noté que el tiempo había pasado cuando vi a ese grupo de jóvenes cantar y miré a sus padres y noté que se habían puesto viejos. Así que estamos contentos al ver la gloria de Dios y la manifestación de la continuidad en lo que es la iglesia del Señor. Así que contentos de estar y esperamos que lo que hemos preparado para nosotros hoy sea de bendición. Lo hemos titulado La iglesia, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo escribió entre 13 y 14 epístolas. Algunos piensan que 13, otros que 14. Mientras investigaba sobre esto, me reí. Y me reí porque algunas personas están preocupadas, pero a un grado que sorprende. Unos dicen que no fue Pablo el que escribió tal o cual carta por su manera de escribir, por el lenguaje que usa o por lo largo de las palabras. Yo dije, wow. En vez de estar atento al mensaje del apóstol Pablo en cada una de sus cartas, mira en lo que está preocupado. Estas personas que yo no sé en lo que piensan dedicar su tiempo después de lograr algunos grados académicos y especialmente en la teología. En esa primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo, un poquito más por ahí, pero es el tiempo que se le da, es considerada una cátedra de instrucciones a este joven ministro. Su colaborador le enseña sobre el liderazgo aceptable delante de Dios. Además, sobre la organización de la iglesia, como también la defensa contra falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso. Precisamente en el capítulo 3 de esa primera carta, el verso 15, él escribió, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo, como instructor de este joven, él quería hacer un pastor con una visión genuina, clara, de manera que él supiera lo que debe hacer dentro de cada situación que le sobrevenga como líder de una iglesia donde hay todo tipo de personas. Y eso no es un asunto del pasado solamente, es del presente como también del futuro. Siempre habrán diferentes tipos de personas con diferente manera de pensar. Y él quería exactamente crear un pastor con una visión tan amplia que pudiera ver en cada ser humano un candidato para el reino celestial. Pero no una visión, como te decía, del pasado. Se espera que hoy también el líder pueda ver en cada persona un ciudadano del reino de Dios. Amén. Y él le dice y le enseña para que él pudiera mantener
no solo la visión, sino el patrón a seguir, como también el camino para llegar a la meta. Porque es posible que uno pueda decir, yo voy para tal lugar, pero si no tomo el camino, si el GPS se descompone, puede ser que demos muchas vueltas y hasta que no lleguemos. Por eso debemos tener la señal bien clara para que así podamos llegar a la meta. Porque él escribe, y esta carta no solamente era para su joven aprendiz, era también para toda la iglesia de Éfeso y para todas las iglesias y liderazgo hasta nuestros días. Él escribió, como te leí, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la casa o la iglesia del Dios viviente, y evaluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Cuando Pablo menciona la casa de Dios, cuando nos trasladamos al Antiguo Testamento, podemos ver que este término se refiere mayormente a un lugar específico, un lugar físico. Como nosotros cuando a veces decimos, voy para la iglesia o para la iglesia, vamos a Branderí, y cuando llegamos acá, estamos en la iglesia, un lugar físico, ya llegué, aquí estamos. Además, cuando leemos en Génesis 28, 10 al 22, podemos ver una historia, un hecho que se narra, y es cuando Jacob, huyendo de Esaú, se iba para donde su tío Labán, y en Betel, él toma una piedra, se acuesta y comienza a soñar, y ve ángeles que suben y bajan la escalera, y él dijo que esto era casa de Dios y puerta del cielo. También, al leer en el capítulo 25 de Éxodo, podemos ver el mandato que Dios le dio a Moisés. Haránme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Un lugar específico, un lugar físico donde ellos podían ir. También con esto tenemos el templo de Jerusalén, un lugar específico donde podían decir, yo voy al templo de Jehová, yo voy a la casa de Dios, yo voy a la iglesia, hablando en términos nuestros. Sin embargo, cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, este término evoluciona. Y evoluciona que en vez de referirse exclusivamente a un lugar físico, se va a algo más. Y es donde nosotros queremos dedicar el resto del tiempo mayormente. Porque se refiere a las personas y a las comunidades de creyentes. Si queremos confirmarlo, vamos al libro de Efesios capítulo 1 y los versículos 22 y 23. Allí escribió, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si aquí no se está refiriendo exclusivamente a un lugar específico, un lugar físico, sino más bien al cuerpo de creyentes, al individuo, al ser humano que compone su iglesia. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. La casa del Dios viviente es más que un edificio. ¿Qué dijo el predicador? O una organización burocrática. Representa a una familia unida por la fe y el lugar donde Dios habita
espiritualmente a través de su Santo Espíritu. Es decir, que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Dios estará allí para bendecir. Y qué bueno es saber que es así. También el texto habla de columna de la verdad. Columna de la verdad. Yo recuerdo cuando íbamos a construir este templo, estábamos buscando el mejor lugar y después de mirar para todos lados, decidimos hacerlo acá. Y lo primero que se hizo, después de la idea general de lo que pensábamos, fueron las columnas sobre las cuales estaría descansando este templo. Y estuvimos allí desde abajito construyendo y preparando todo hasta que finalmente se pudo concluir. Porque si no hay una buena base, si no hay columnas, se va a desbaratar por cualquier brisa que venga de allá o de aquí o de acullá. Por eso en el mundo antiguo como en el actual, las columnas sostienen grandes estructuras y daban estabilidad, visibilidad a los edificios. Así también la iglesia sirve para sostener, para elevar y hacer visible el evangelio en una sociedad que lamentablemente es muy ambivalente. Por eso Dios llama a hombres y mujeres para hacer visible la realidad de su poder, hacer realidad cómo se salva un ser humano, que los demás puedan entender, porque la iglesia no es un lugar donde exhibimos santos, es un lugar donde se exhiben personas que han creído a pesar de sí mismos en Cristo Jesús. Y permiten que paulatinamente el Espíritu Santo transforme su vida hasta llegar a ser maduro en Cristo Jesús. Y recuerda que la santificación no es una decisión de un día. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Así que si tú crees que están casi llegando, cuidado si te sueltas, porque puede comenzar de nuevo, desde el primer piso hasta arriba. Es un proceso que dura toda la vida. Y la santificación es algo tan lindo y tan grande y progresivo que el que está cerca de Jesús jamás se cree que está bien. Porque la luz que emana de Jesús y su carácter es tan poderosa que hace que uno se sienta desnudo delante de él. Y es difícil que pueda decir, yo soy, y el otro es. Muy difícil, muy difícil. Así que, además menciona, aparte de esa columna, habla del baluarte. Baluarte o fundamento de la verdad. Y la iglesia, el templo, lo físico, no puede ser ese baluarte de la verdad, porque es algo que está allí muerto. Ahorita cerramos, pasa una semana, unos días y esto no es la iglesia, aunque es el templo donde se reúne la iglesia de Dios. Se refiere esta metáfora a un muro fuerte y seguro que protege algo de mucho valor. ¿Y qué es lo que es de tanto valor? La verdad que sostiene la congregación, la iglesia, la verdad que está oculta para todo aquel que quiera aprenderla
en la santa y divina palabra de Dios. Por eso es que la iglesia tiene la gran misión, sí, la gran misión de defender la sana doctrina contra las falsas enseñanzas y mentiras del mundo. ¿Lo va a hacer el templo? No. La persona, el creyente, el que es miembro de la iglesia. Ahora bien, recordemos que aunque estamos viviendo la fase final de la historia de la humanidad, Dios siempre ha tenido un pueblo. Amén. Dios siempre ha tenido un pueblo. Así que trasladémonos al Edén, desde el punto de vista terráqueo, de nuestra tierra, de nuestro planeta. Allí Dios tenía lo suyo. Y teníamos una iglesia perfecta. Todos los ciudadanos del universo, o digamos, del mundo de nuestro planeta, eran perfectos. Pero desde que se introdujo el pecado que ha afectado a toda la humanidad, a ti, a mí, a todos, la iglesia dejó de ser, o digamos el mundo dejó de ser esa iglesia de Dios. Y Dios tuvo que coger a individuos, grupos étnicos inclusive, y además naciones para que los representen. En el Edén, como decíamos, Adán y Eva, eso era el pueblo de Dios, pero después cayeron y ya hubo problemas. Pero nació Abel, y este Abel estaba llamado a ser el representante de Dios. Y ahí estaba, pero tuvo un hermano, y ese hermano no quiso. Y se incomodó tanto y tanto y tanto con él y la verdad que profesaba, que le quitó la vida. Una lucha cósmica, una lucha general, y que desde ahí en adelante esto no lo ha detenido nadie jamás. Así que después de la muerte de Abel, nació Set. Y este fue un representante digno, para que pueda haber el equilibrio de lo que es mentira, de lo que es engaño y de lo que es la verdad. Y ese se mantuvo durante toda su vida enseñando. Vino Enoch, igual, séptimo desde Adán, y ahí siguió adelante enseñando. Vinieron los patriarcas que nosotros conocemos, inclusive Adán, Noé, tal como lo enseñan los primeros capítulos del libro de Génesis y en el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y cuando todos esos que se volvieron, muchos de ellos y se alejaron, viene Moisés, ya en Egipto, y ahí se levanta. Fue, aunque era hijo y educado por israelitas, fue educado para ser un faraón. Pero él no sintió gusto, él no sintió placer. Él decía estar y quería estar con su pueblo, con el pueblo de Dios, y pasar lo que fuera necesario, porque él creía en el Dios de su pueblo. Hasta que ya conocemos la historia, salió un día, mató a un egipcio, creía que lo había escondido, al otro día sale de nuevo, lo descubren y tuvo que irse 40 años cuidando ovejitas por allá en Madián. Pasa esos 40 años y es cuando regresa para libertar y sacarlo de Egipto a ese pueblo de Dios. Vinieron profetas, vinieron reyes, y finalmente se aparece Jesús como el gran Mesías, y anunciado por Juan, cuando en el río Jordán bautizaba, y él lo anunció diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Sí, hermano. Ahora bien, ¿todo termina ahí? No. Esto sigue.
Porque después de la partida, después que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles siguieron manejando el asunto. Hubo persecuciones, hubo de todo, pero ellos permanecieron hasta el final de sus días. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, se mencionan 7 iglesias, que eran iglesias locales, iglesias leales, grupos, personas que se reunían en diferentes lugares. Pero esto no era solamente un lugar, no era solamente la iglesia del primer siglo. Estas iglesias representaban períodos de la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Rapidito le voy a mencionar Éfeso, que se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis, los primeros 3 versículos. Esta estuvo como guiando a la humanidad desde el año 31 hasta el año 100 de nuestra era. Y allí estuvo, dirigiendo todo, haciéndole frente a toda esa lucha que tuvo la iglesia. Y una iglesia que se mantuvo pura delante de Dios. Después de esta se señala la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículos 8 al 11, desde el año 100 hasta el año 313 de nuestra era. Y era quien estaban dirigiendo y haciendo que se vea el plan de Dios en ese mundo que se vivía. Pero a partir de ahí viene la iglesia de Pérgamo, que abarca en Apocalipsis 2, 12 al 17, desde el año 313 hasta el año 590 de nuestra era. Esta iglesia luchó, se mantuvo, hubo problemas, pero se mantuvo hasta la iglesia de Tiatira, que registra Apocalipsis 2, 18 al 29, desde el año 590 hasta el 1517. A partir de ahí viene la iglesia de Sardis. Esta iglesia es muy significativa porque fue una iglesia de reforma, una iglesia que llamaba de nuevo a tomar el camino, y hubo momentos en que el mundo tuvo que aprender, el mundo conocido, de lo que es, lo que dice la palabra de Dios. Después de esta viene la iglesia de Filadelfia, que es desde el año 1648 hasta el siglo XIX. Y esta iglesia, que ya algunos de nosotros vivimos parte de ese siglo, cómo fue el mundo cristiano en esa época. Ahora bien, después de esta, desde el 1648, o desde el siglo XIX, hasta la segunda venida de Cristo, le corresponde a la iglesia de la Odisea. Puede verlo en Apocalipsis 3, 14 hasta 22. Bueno, cada uno de estos periodos, y podemos ver al leerlo en Apocalipsis cuando nos dice, y el ángel le escribió diciendo, o el ángel le dijo, o el testigo fiel le dijo. ¿Qué le dijo? Porque en cada uno de estos periodos la iglesia jugó su rol. Lo jugó con porcentajes excelentes, buenos, regulares y muy malos también. No todas las épocas del cristianismo han sido buenas, pero se ha mantenido. Y hemos llegado aquí donde estamos. Casi todas las iglesias o períodos tuvieron palabras de encomios, palabras de elogios, pero también hubo palabras de reprensión y de recomendación en sus evaluaciones. Tú tienes esto, has hecho esto, pero fuiste flojito en aquello y en lo demás. Y así sucesivamente.
detendremos un poco en el último periodo, que es lo que abarca la iglesia de la Odisea, que abarca desde el siglo XIX hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿cómo vamos? Vamos a entrar ahora a lo que queremos decir hoy. Esa iglesia de la Odisea que menciona Apocalipsis 3, 14 al 22, quiero leer esta parte, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Oiga lo que le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La iglesia de la Odisea abarca ¿desde cuándo? Desde el siglo hasta la segunda venida de Cristo. Ok. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esa es dura. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si la otra fue dura, esta fue peor. Y le dice las razones. Le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y agrega: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y le dice también: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué más le dice? Y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y finalmente le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok. Ya dijimos que la iglesia de la Odisea corresponde desde el siglo XIX y abarca hasta la segunda venida de Cristo. Y lo que le dice el ángel es el mensajero, que es una iglesia tibia. Es una iglesia que no se define. Una iglesia que está ambivalente. No es una iglesia que se atreva a decir, como dijo Josué: si a vosotros parece servir a cualquier Dios, problema de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa iglesia no se define, no quiere hacer eso. Y le dice que es tibia, que ojalá fuera fría. ¿Por qué fría? ¿Por qué frío es mejor que caliente? Usted sabe que la tibieza es un estado
de comodidad. Porque si está caliente brincamos. Y si está frío nos cubrimos, pero no nos quedamos ahí. Pero la condición de la iglesia, de esa iglesia de la Odisea que menciona acá, es tibia, ni fría ni caliente. Y lo que hace es que le da náusea, deseo de vomitar. Y lo que te vomitaré de mi boca por tu indecisión. Porque no le está diciendo que es una iglesia ignorante. No le está diciendo que es un tiempo donde no saben qué hacer. No, saben que sí, saben lo que van a hacer y lo que tienen que hacer. Pero le está diciendo, eres tibia porque no te decides por la verdad. Porque no te decides por lo que conoces. Sabe lo que hay que hacer, pero prefiere hacer otras cosas. Además, le dice ser rica. Y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué pasa? Usted sabe que el ser humano es terrible. Y no me refiero a uno ni a otro, es que somos así. Y por eso se ha podido comprobar que una persona que se mantiene fiel en la pobreza, si recibe mucha riqueza, si no abandona el camino, se queda haciendo cualquier cosa menos lo que Dios espera. Un alto porcentaje. Hay fieles, ¿verdad? Como Job, que se estudió en la lección de escuela sabática y se mantuvo hasta el final. ¿Qué le ocurre a este periodo de la iglesia que dice ser rica? ¿Qué es ser rico? Tener abundancia. Pero aquí no está hablando de dinero. Aquí está hablando de conocimiento. Está hablando de experiencia. Está hablando de un estado de comodidad. De que lo sé todo. No necesito que nadie me diga nada porque lo tengo todo. Y eso nos lleva a creer que somos ricos. No nos atrevemos en el periodo, ¿verdad? A creer que podemos aprender. Y hasta del niño más simple, más pequeño, podemos aprender para crecer. Pero el problema de la Odisea es que se cree rica. Y además, dice que no tiene necesidad de nada. Y eso es peligroso. También le habla diciendo, ¿no sabe que eres un desventurado? Porque ¿qué tienes? Porque no tenemos lo que decimos que tenemos, aunque aparentemos tener lo que desearíamos tener, pero en ese estado de tibieza. Estoy hablando del período. Dice también que eres un miserable. Ahora yo te pregunto, ¿qué es un miserable? ¿Qué es un miserable? ¿Quién me ayuda a definir esta palabra? Miserable. Como que el término se escucha feo, ¿verdad? Miserable. ¿Qué es eso? Hablando en el lenguaje español de nuestra época, de ahora, ¿qué es un miserable? Como que eso viene de miseria, de carencia. Como que está diciendo, tú dices que eres rico, pero eres un miserable. Pero también le añade, pero eres pobre. ¿Por qué pobre? Recordemos que la riqueza ante Dios se refiere a la justicia del ser humano. Y ningún ser humano tiene suficiente justicia que la pueda tener a su favor para aparecer delante de Dios como que es algo, o como que merece algo. Somos salvos por gracia. No hay nada que pueda tener cualquier ser humano digno de que Dios le otorgue algo, porque el hecho de vivir y tener esperanza de vivir en Jesucristo es solo un regalo de Dios de la A a la Z. Todo es por gracia. Pero el laodicense dice, soy rico. Pero el ángel le está diciendo, eres un miserable, eres pobre. Pero también le está diciendo, eres ciego.
porque no ves tu verdadera condición. Tú crees tener, pero no tienes nada. Pero lo peor es que no te das cuenta de lo que eres. No te das cuenta de lo que no tienes. Por eso se le llama ciego. Porque se conforma con lo que tiene. Y lo eleva a un grado que lo cubre y lo hace sentir como digno de Dios. Y le dice, y eres un desnudo. O sea, no tiene la justicia inmaculada de Cristo, que es lo único que garantiza nuestra salvación. Porque para recibir la justicia es necesario sentir nuestra indignidad. Porque Dios le otorga y le regala su justicia inmaculada a aquellos que se percatan de su indignidad. Y el laodicense está diciendo acá que está desnudo, ciego, pobre, miserable, desventurado. Pero el ángel le da un consejo extraordinario. Le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Dios tiene lo que tú y yo necesitamos. Y Él aconseja, sí, aconseja que compre lo que Él nos está vendiendo sin precio, para que seas rico. Porque la riqueza que considera Dios, esa riqueza para nuestra salvación, que Jesús fraguó con sacrificio y finalmente con su muerte en la cruz del Calvario. Le dice que también compre vestiduras blancas para vestirse. La justicia de Cristo que la recibimos por gracia y por la fe en Jesucristo. No se queda ahí. Le dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque una cosa es que yo quiera aparentar que esté vestido, y la realidad es que lo esté. Entonces la laodicense piensa que está vestido, pero el ángel le dice, tú estás desnudo. Tú no tienes ropa, porque la ropa que se necesita es aquella ropa que se pudo fabricar en el cielo y la fabricó Jesucristo. Y le hace ese llamado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Nos saca de esa zona de confort. Sí, nos saca. Porque a veces pensamos que por ser parte de este periodo laodicense estamos bien. Y el bienestar no está en la humanidad, es en un ser, y ese se llama Jesucristo. Aunque no se cataloga exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia de la Odisea, no se cataloga a la iglesia adventista. Porque algunos dicen, la iglesia adventista es la iglesia, no sé. Pero ocurre que como abarca desde el siglo XIX hasta la segunda venida de Cristo, nosotros de una forma u otra podemos vernos involucrados en esta situación también. Además, se le dice, y algunos la señalan a la iglesia adventista por haber recibido la verdad para este tiempo. Sí, es una verdad poderosa. Y esta verdad debe ser predicada, debe ser enseñada a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, que cuando estamos fuera, Raúl, por ejemplo, que viene a ser parte de la iglesia, ya él viene a ser parte de los soldados que tienen una misión. ¿Cuál? Llevar este mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo.
Y no tenemos que pensar muy lejos, porque alrededor de nuestro hogar hay gente que no conoce este mensaje. Y le enseñó verdades tremendas. Por ejemplo, la justificación por la fe. Voy a decir esto con humildad. Pero si hay una iglesia que ha entendido lo que es justificación por la fe, se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué es eso? Que Dios abate la gloria del hombre en la nada, hermano, porque no tiene gloria. Y le regala la vida inmaculada de Cristo. Se la adjudica y Dios lo ve como si nunca hubiera cometido algún pecado. Y esto es por gracia y se recibe por la fe. La gracia es la oportunidad que Dios nos da a todos, y la fe es lo que cada uno ha podido cultivar, capaz de acercarse y buscar esa vestidura para ser cubierta con la justicia inmaculada de Cristo. También, hermano, Dios nos ha dado una verdad extraordinaria, que los 10 mandamientos están en vigencia. Usted puede buscar por cualquier otro lado, no que el sábado fue quitado, no que el estado de los muertos, no. La Iglesia Adventista tiene una verdad que necesita ser enseñada con respecto a la vigencia de los 10 mandamientos. Inclusive tiene esa verdad que es exclusiva, podemos decir, y no porque la fabricaron los adventistas, que es el juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 y que se hará en base a lo que ha sido la vida de cada persona, que hay un registro fidedigno en el cielo con los 10 mandamientos, la oportunidad que Dios le ha dado a cada uno para poder entrar en el reino a través del perdón, la justificación y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos míos, el estado inconsciente de los muertos. Recuerdo que una vez estaba reunido con un grupo de jovencitos como los que estaban aquí. Yo estaba dando el estudio acerca del estado de los muertos. Y al final uno de ellos me dijo, ay, yo sé que la Biblia dice que los muertos no salen, pero hay ñeñe. Aunque la Biblia lo dice, él seguía creyendo que los muertos siguen interactuando con los vivos. Pero no es la verdad. El que se murió, que se separe el aliento de vida con el cuerpo, usted lo puede cremar, usted lo puede sepultar, usted lo puede, ya ese no siente. Y nada lo que haga por esa persona ya podrá ayudarlo a salvarse o a perderse. Porque desde que murió fue sellado para vida o muerte eterna. Y esa verdad la tenemos y el mundo necesita conocer esta verdad. Amén. Pero no solo eso, también que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esa verdad la tenemos y hay que enseñarle, porque la gente no puede comer lo que quiere pues simplemente por lo que otros están haciendo. No, hay un cuerpo que cuidar, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Por eso Dios nos ha dado qué comer, cómo hacerlo, y todo eso, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. También nos enseñó lo que es la mayordomía, la administración en todo el sentido del tiempo, dinero, recursos, todo lo demás. Y nos ha dado este regalo maravilloso, el sábado, hermano. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que entender que el sábado es el día del Señor? Y que debemos hacer todos los preparativos durante la semana, y el viernes se llama día de preparación, para que durante el sábado podamos ser los invitados en esta fiesta maravillosa. Por eso dice, lo que ha de comer, prepáralo el viernes. Lo que ha de limpiar tu casa y lo que hazlo el viernes, porque el sábado es un día de deleite espiritual. Y es algo que Dios nos ha dado. Y debemos sentirnos felices por esa distinción tan especial que Dios nos ha dado. Sacar un día de la semana para que descansemos y estemos felices en comunión con nuestro Padre Celestial. Amén.
Y como esas otras, durante las 27 o 28 creencias fundamentales que tenemos. Ahora bien, hermano, hablemos un poquito antes de concluir cómo es la iglesia adventista del séptimo día. En primer lugar, la iglesia adventista es una en el mundo entero. Y a mí me alegra mucho esto. Porque tú sabes que otras denominaciones tienen diferentes. Y cada pastor tiene una congregación. Y lo que recaudan es para el pastor. Y a veces vemos que tiene ministerios que sorprenden a uno. Con barcos, aviones. Son multimillonarios, etcétera. Pero la iglesia adventista es una en el mundo entero. Y está dirigida por un grupo de personas a la cual se le llama conferencia o asociación general. ¿Qué es la asociación general? Es la que se encarga de hacer lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Además, en el mundo hay 13 divisiones, si el número no ha cambiado. 13 divisiones. ¿Qué son las divisiones? Precisamente se ha dividido el mundo en 13 lugares y ellos están dirigiendo la iglesia en ese espacio. Nosotros pertenecemos a la división interamericana, que corresponde a nuestra zona. No tiene que ver nada con Estados Unidos, porque es otra división que hay para allá. Y el conjunto de divisiones que forma la asociación general. Pero ¿qué ocurre? Que no se queda allí. Las divisiones están formadas por uniones, que son territorios dentro de las divisiones. Por ejemplo, nosotros aquí en Puerto Rico pues tenemos la Unión Puertorriqueña. En Dominicana tenemos la Unión Dominicana. En Cuba tenemos la Unión tal y así sucesivamente. Y eso es parte en lo que se subdivide lo que es la iglesia. Pero las uniones se dividen en asociaciones y misiones. Nosotros pertenecemos a la Asociación del Sur, pero hay otra. Tenemos la del este, del norte, del oeste, y ese grupo forma lo que es la Unión Puertorriqueña. Esas uniones y asociaciones tienen departamentales para motivar en el accionar y cumplir el propósito de la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que esas asociaciones, esas misiones no son solas. Ahora estas se componen y se subdividen en otros lugares, porque aquí no estoy tan convencido de cómo se hace, en zonas. Y esas zonas están compuestas por un grupo de distritos que organizan el trabajo, etcétera, etcétera. Pero tenemos lo que son los distritos. Nosotros aquí tenemos el distrito, aquí hay un revolú ahora, ¿verdad? En mi tiempo era el distrito de Guayama, pero ahora hay un pastor aquí, hay otro allá, pero son distritos. Esos distritos tienen su pastor y tiene su junta para la planificación de esos dos puntos que son tan importantes dentro de la iglesia, que la adoración y la evangelización, como también para velar para que la doctrina, la creencia, los fundamentos de la iglesia se mantengan en alto, porque si no, la iglesia pierde su razón de ser. Los departamentos o departamentales son personas que están allí dirigiendo, motivando y ayudando y visitando los distritos, hermanos, etcétera, etcétera. Ahora, te quiero decir eso, y quiero que esto se quede en ti. El miembro de iglesia. Como podemos notar, aunque la iglesia esté constituida por diferentes organismos con sus liderazgos,
lo más importante que tiene la iglesia adventista del séptimo día es el miembro de iglesia. ¿Qué dijo el predicador? Es el miembro de iglesia. Gracias. Algunos tienen la idea que lo más importante es el presidente de la asociación o la administración de un determinado campo. Y la gente tiene eso, ay sí, ese es el importante. Y es importante porque es un líder, que hay que orar por esa persona y todo lo demás. Pero lo más importante que tiene la iglesia es el miembro. O sea, tú eres lo más importante. Y gracias a Dios que los líderes, tanto de la Asociación General, divisiones, uniones y demás, son miembros de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque es lo más importante que tiene. Además, todos estos líderes existen con un propósito. Y ese propósito es motivar, instruir a la feligresía para el cumplimiento de la misión. Personalmente fui laico durante muchos años, pastor durante más de 30 años, 30 y tantos. Fui departamental, también fui secretario ejecutivo. Y entiendo más o menos cómo funciona todo esto. Pero la realidad es que lo que podemos ver importante en la iglesia es hecho para preparar para el cumplimiento de la misión a la feligresía de la iglesia. Además, están el liderato, la secretaría, etcétera, están para cuantificar el trabajo que hace la iglesia local y como también cada miembro de la misma. Por ejemplo, usted un estudio bíblico la nota, el otro por allá, el bautismo que hay, y eso se cuantifica en el campo. Y se dice, pues, en este año bautizamos tanto, en este año entró de diezmo tanto, en este año de ofrenda tanto, en esta iglesia pudo organizar la iglesia de fulana de tal, etcétera, porque es para cuantificar eso, para darle número a lo que hace la iglesia. Y también para bregar con los asuntos que tienen que ver con la legalidad, lo legal. La iglesia tiene sus abogados para que todo marche bien y podamos construir y hacer todo lo demás en la manera adecuada. Bien, hermanos, concluyo diciéndote que es un privilegio pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día. Yo por lo menos siento así. ¿Tú crees que es así también? Yo creo que sí. ¿Porque la iglesia adventista del séptimo día sea perfecta? No, porque no lo es. ¿Y sabe por qué no es perfecta la iglesia adventista del séptimo día? Porque yo soy miembro de ella. Y porque tú eres miembro de ella también. Pero aún así, el Señor nos ama y quiere convertir en este periodo hasta la segunda venida de Cristo a una iglesia para cumplir la misión, la evangelización. Porque lo que ha dicho el Señor que es, que cuando este evangelio sea predicado a cada nación, tribu, lengua y pueblo, entonces Jesús vendrá a reclamar a su iglesia. Mire que gracias a Dios tenemos bonito templo, aunque este no es, ¿verdad?, la mejor representación, pero bien bonito que es. Bien bonito. Pero cuando eso ocurra, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. No quedará madera sobre madera que no sea destruida. La importancia que tiene este templo es que un grupo de hombres y mujeres se reúne para adorar al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto hay. Sí, hermano.
Por eso te invito que al ser parte de esta maravillosa iglesia, te goce en serlo. Y esta verdad poderosa que tenemos, vamos a buscarla, escudriñarla y tratar de sacar, porque esta iglesia no fue hecha para ser una iglesia del montón. Fue una iglesia fabricada por Dios para presentar un mensaje de esperanza y de salvación a la humanidad, preparando el mundo para el encuentro con Jesús. Y Jesús viene pronto, hermano. No dejemos que el enemigo nos dañe, que como hace la mayoría andemos detrás de la caza del dinero y de las diversiones, poniendo a Dios a un lado. Los errores que hemos cometido volvamos en sí, pidamos perdón, que el Señor está dispuesto a perdonar y a aceptarnos y a hacer de nosotros la iglesia que Él espera para preparar al mundo para ese gran encuentro. Los acontecimientos que están sucediéndose uno tras otro en el mundo nos están diciendo que como iglesia debemos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Que Dios te bendiga, hermano mío. Ojalá que lo expresado nos motive a buscar al Señor y entregarnos y pedir perdón y dejar que Él obre y haga de nosotros un instrumento para la salvación. Pongámonos de pie y oremos. Así fue que me dijeron, ¿verdad? ¿Alguno tiene una petición especial que quiere que hagamos? Dígame. Ok. Ya ustedes saben, yo voy a orar, pero recordemos por seguir orando por ella. ¿Algo más? Se llama Henry. Muy bien. ¿Alguno quiere que le pidamos a Dios por otra razón? Ok. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el momento que hemos pasado hablando y estudiando de tu palabra. Gracias por encontrarnos en este lugar destinado a la adoración. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que es cierto que estamos viviendo la parte final de la historia humana. Nos has enseñado que vale la pena dejar la tibieza que generaliza esta época y ayúdanos a aceptar la verdad y entender que somos desnudos, ciegos, pobres, miserables y que necesitamos a alguien que nos garantice esa salvación. Y gracias por ese Jesús que nos la garantiza 100%. Reconocemos que hemos pecado contra ti. Reconocemos que necesitamos ese bautismo de tu Santo Espíritu. Reconocemos que debemos abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo llegue y nos tome a todos y nos guíe por el sendero adecuado. Tenemos situaciones cada uno y necesitamos tu ayuda y tu bendición para salir y sabemos que tú lo tienes. Por eso, querido Padre, colocamos a cada joven, cada niño, cada adulto, cada matrimonio, cada uno de los que aquí estamos y representamos, y ayúdanos a glorificarte en cada decisión que tomemos. La hermana está pidiendo por Henry. Tú conoces su estado de salud y tú nos has mandado que oremos por los enfermos. Y nosotros queremos colocarlo en tus manos. Y pedirte, buen Dios, que obres como tú lo sabes hacer. Y que lo hagas de tal forma que él pueda terminar su ciclo de vida. Y que en ese tiempo de vida sea para encontrarse y vivir con Jesús, para así asegurarle la eternidad. Gracias por todo, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y adelante.